Hola. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en la crítica que hace del eterno femenino Simone de Beauvoir. Guarda relación con los últimos dos vídeos, con el que hemos hablado de existencialismo y el último en el que hablamos de cómo analiza ella la noción de mujer. Esta crítica al eterno femenino, no hemos de... Bueno, lo primero, cuando ella se refiere a eterno femenino, hemos de aclarar qué es ese concepto. Si hacéis lo que no hay que hacer, que es acudir corriendo a Google a ver qué dice Google, os encontráis con que el eterno femenino aparece ahí como una figura literaria que tiene especialmente importancia en el siglo XIX, os aparecerá Goethe seguro. Pues bien, no tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? O sea, una buena manera de cagarla es recurrir a Internet para aclarar esa noción de eterno femenino. No, en realidad para Simone de Beauvoir la crítica al eterno femenino es la crítica a un cierto esencialismo. Un esencialismo, ¿os acordáis cuando hablamos en el existencialismo de que la existencia precede la esencia para los existencialistas? Pues eso. Cuando ella dice no se nace mujer, se llega a serlo, quiere decir que el destino de una mujer no está determinado por ser mujer. O sea, no es algo esencial a la mujer el ser mujer, sino que es algo construido culturalmente. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con la distinción entre sexo y género, que ahora os explicaré, que ella no utiliza, ¿de acuerdo? Pero que crea el marco intelectual para que se produzca. A ver, volvamos a esa idea. La idea que ella va a criticar es esa idea de esencia de la mujer. Es decir, que la mujer por naturaleza sea de una determinada manera. ¿De acuerdo? Pensad cuando todavía hoy se dice lo más importante para una mujer es ser madre. No como si fuese algo esencial a la mujer. Pues no. Alguien puede decidir ser madre o no. ¿De acuerdo? Curiosamente, nadie dice que lo más importante para el hombre sea ser padre, ¿verdad? Sin embargo, eso de la mujer todavía se escucha bastante, ¿de acuerdo? Pues bien, va en esa línea, en la línea de decir que eso, para la mujer, o sea, lo que no se nace mujer se llega a serlo, quiere decir que eso que consideramos mujer no es algo que se dé por naturaleza, sino que es algo mediado culturalmente. Al inicio del segundo sexo, ya en la primera página, aparece esa noción de eterno femenino. Dice, efectivamente la teoría del eterno femenino sigue contando con adeptos que susurran. Hasta en Rusia las mujeres siguen siendo mujeres. Esto está escrito en 1949. La revolución rusa, la revolución soviética, tuvo un gran impacto en todo Occidente. Entonces, claro, digamos que el socialismo iba a desmoronar toda la cultura occidental y construirla desde la nada. Y entonces dicen, los que defienden que por esencia la mujer es mujer, dicen, pero hasta en Rusia, que se supone que han demolido todo y tal, las mujeres siguen siendo mujeres. Bueno, eso tiene que ver también con, ella lo habla en el tema del materialismo histórico, luego iremos, si me da tiempo, en el final de este vídeo. Pues bien, ya no sabemos demasiado si sigue habiendo mujeres, si las habrá siempre. Bueno, perdón, me saltó un trozo. Repito, hasta en Rusia las mujeres siguen siendo mujeres. Otras personas bien informadas, y aquí vemos la finura de Simone de Beauvoir, dice que suelen ser las mismas, suspiran. La mujer se pierde, la mujer se ha perdido. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Los mismos que dicen, no, la mujer por esencia de ser madre y tal, suelen ser los mismos que le dicen, es que ahora las mujeres de ahora ya no son como las de antes, ya no son verdaderas mujeres, ¿de acuerdo? Ese típico comentario de barra de bar, ¿no? Pues aparece aquí relatado con una finura extraordinaria. Pues bien, se nos dice, la feminidad está en peligro, nos exhortan, sed mujeres, siempre mujeres, más mujeres. Y aquí es donde llega ella a la conclusión, dice, por lo tanto, no todo ser humano es necesariamente una mujer. Claro, si se dice que la feminidad se está perdiendo, si se dice que las mujeres, cuando se dice es una mujer desnaturalizada, ¿no? Ese tipo de cosas, es porque no es necesariamente el ser humano hembra, no necesariamente va a ser mujer. A ver,
Concretando esto, estas líneas son en realidad lo que han dado pie a esa famosa distinción entre sexo y género, que es una distinción pues, que ha valido en gran medida al feminismo de la década de los 60, 70 y 80 del pasado siglo, incluso hoy en día, ¿no? Se parte de ahí pues, el término género, la violencia de género, la perspectiva de género, surge de este concepto. Digamos que una visión naif de esta relación, que no necesariamente Simone de Beauvoir afirmaría, entendería que el sexo es únicamente el elemento, digamos, biológico al que le correspondería la categoría hembra. Mientras que el género sería cultural y le correspondería la categoría mujer. De ahí la frase, no se nace mujer, se llega a serlo. Este sería el esquema. ¿De acuerdo? Vale. Como digo, esta distinción ha sido uno de las piedras angulares del feminismo del siglo XX. Se considera en gran medida una de las características de la tercera ola de feminismo, según la clasificación americana. Y en fin, porque supone un giro, ¿no?, en la visión. Hasta entonces, sobre todo, el feminismo se había movido alrededor de la educación y los derechos civiles de la mujer. A partir de esta noción se dan cuenta que el patriarcado, la discriminación de la mujer, la pérdida de libertad de la mujer, pues tiene raíces más profundas que tienen que ver con cierta construcción que se hace de la mujer. Sobre eso, para que lo visualicéis, creo que ya lo dije un día, pero lo vuelvo a decir, siempre digo lo mismo. Los niños pequeños, o sea, el dimorfismo sexual en la especie humana comienza con la adolescencia. Recordemos que somos animales, ¿de acuerdo? Entonces, un cachorro humano, un niño humano, desde que nace hasta la pubertad, las diferencias que tú observas, más allá de los genitales, evidentemente si le ven los genitales tú sabes el que es macho y es hembra, pero a simple vista no ves diferencia. Las diferencias que encontramos entre niños y niñas son fruto de una intervención artificial. ¿Qué se hace para marcar el sexo-género en una niña? Se le hace que tenga el pelo más largo. Antes, sobre todo en nuestra cultura, no en todas, pero se le ponía pendientes, aparte del vestido. Todo eso es, como diría Judith Butler, performativo, ¿no? Es algo que le ha construido, que el niño o la niña no tiene por qué ser así. Pensad, por ejemplo, en las rabietas que cogen muchos niños porque hay niñas que juegan mejor que ellos al fútbol. ¿Por qué? Porque parten de la idea de que la mujer físicamente ha de ser inferior, entre comillas, al hombre, ¿no? Más débil. ¿De acuerdo? Esa es la noción que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que se cabrean, porque dice, ¿cómo una niña va a jugar mejor al fútbol? ¿Cómo una niña va a correr más que yo, ¿no? Ese tipo de rabietas ponen de manifiesto pues esa realidad, ¿no? Y es que, pues eso, no hay una diferencia, no hay un dimorfismo entre niños y niñas más allá de los genitales, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, eso quiere decir que las diferencias entre machos y hembras se dan antes de que la naturaleza haga efectiva esa diferencia, ¿no? Porque la función sexual en un niño o niña es ninguna, es decir, tienen los genitales infradesarrollados porque están en un estado letárgico, porque no tienen ninguna función. Es decir, introducimos la diferencia entre niños y niñas antes de que la naturaleza introduzca las diferencias entre machos y hembras. Bien, entonces, a partir de aquí, la primera parte del libro, voy a hacer un pequeño resumen de los primeros capítulos, afronta abiertamente los fundamentos que vienen a sustentar esa distinción entre chicos y chicas, entre
hombres y mujeres. Primero, va el primer capítulo, en la primera parte, que se llama Destino, los datos de la biología. El segundo, el punto de vista psicoanalítico. En el momento en que Simone de Beauvoir escribe esto, la gran teoría psicológica es el psicoanálisis. Los que vais a psicología conmigo ya hemos hablado sobre este tema. Hoy en día el psicoanálisis está muy cuestionado por muchas razones, pero en cualquier caso es cierto que bueno, hay muchos planteamientos del psicoanálisis que siguen ahí y que de alguna manera supuso un cambio de paradigma en la manera de afrontar las cuestiones del funcionamiento del comportamiento, de la mente humana, etcétera, etcétera, frente a lo que había antes. Quiere decir que aunque muchos de los postulados del psicoanálisis sean erróneos, digamos que crea un marco paradigmático que luego ha tomado la psicología, ¿de acuerdo? Al menos en mi opinión. Y luego el punto de vista del materialismo histórico. El materialismo histórico se refiere al marxismo, ¿de acuerdo? A toda la corriente que viene del marxismo. ¿Por qué? Pues porque Sartre y Simone de Beauvoir eran marxistas. De hecho, Sartre, de los años 60, hizo un esfuerzo ingente por reinterpretar el marxismo en clave existencialista. Muy, muy interesante. Aunque sobre eso yo recuerdo, bueno, en Testimony, que es un libro, no está en español, es un libro que escribió un ruso que se llama Volkov, que se supone que son unas memorias no oficiales de Sostakovich, el compositor ruso, que vivió toda su vida pues con el... Para que os hagáis una idea, Stalin hizo una crítica negativa de su ópera, ¿no? Stalin no firmó como Stalin, pero Stalin se puso a escribir de crítico musical, lo que demuestra algo que yo siempre he dicho, y es que cualquiera puede ser crítico musical, ¿no? Pero bien, Stalin, haciendo de crítico musical, destrozó la ópera de Sostakovich. Pues bien, si esas memorias son ciertas, que siempre hay que tener cierta cautela, Sostakovich describe un poco amargamente, ¿no?, ver salir a Sartre después de dar una conferencia adulado por toda la nomenclatura soviética, ¿no?, pensando, bueno, el hombre que defiende la libertad, todo eso, mientras aquí estamos sometidos a un régimen totalitario, ¿no? Pues bien, eso como pequeño paréntesis, ¿no? Simone de Beauvoir fue menos acrítica con el marxismo, aunque El segundo sexo acaba con una maravillosa cita de Marx. Yo no sé dónde la encontró, pero vamos, una cita maravillosa, ¿no? Pero bueno, bien, sobre esto del pensamiento dialéctico y el existencialismo y Simone de Beauvoir hablaremos con el tema de la esclavitud también en el próximo vídeo. Vale, bueno, no me enrollo más. Entonces, en estos 3 capítulos habla de esos 3 puntos, porque bueno, el último, el materialismo histórico, porque es, digamos, en ese momento una doctrina bastante relevante, pero bueno, la lectura hoy en día puede extraer interesantes conclusiones. Bueno, lo primero que afronta, sin ningún tipo de complejo, es el tema de la biología. ¿Por qué? Porque sabe que, frente a estos planteamientos de que no se nace mujer, se llega a serlo, inmediatamente dirán, pero oiga, ¿no ve usted que las mujeres tienen tetas y los hombres no? ¿No ve usted que los hombres tienen pene y las mujeres no? Es decir, la diferencia biológica es obvia, ¿no? Pues bien, dice, sí, evidentemente no estoy diciendo que son lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que eso que llamamos ser mujer no tiene que ver con esos condicionantes biológicos. Y sobre eso no tiene ningún problema en asumir pues algunas cosas que son lo que hay. Es decir, dice, a ver, la mujer pues generalmente desarrolla menos masa muscular que el hombre. Lo que digo yo siempre, eso no quiere decir que haya mujeres que a mí, por ejemplo, me den un guantazo y me tumben. Es decir, una mujer que se ejercita todos los días pues va a ser más fuerte que yo, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, los hombres normalmente desarrollan más musculatura y digamos que el hombre más fuerte es más fuerte que la mujer más fuerte, ¿de acuerdo? Eso se debe, esa desarrollo de masa muscular, bueno, digamos, se debe a que así hay un menor consumo de energía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen las mujeres es acumular más grasa. ¿Para qué?
para así poder generar leche para amamantar. Además analiza pues, que una de las peculiaridades de la mujer y es que siempre está en celo, es decir, esto es muy raro en los mamíferos, normalmente los mamíferos tienen un periodo de celo, eso quiere decir que solo se reproducen en un determinado periodo, sin embargo las mujeres siempre pueden reproducirse, no tienen un periodo específico de celo, es decir, parece que todo esté destinado, toda la mujer, no la vida esté pensada para la maternidad, bueno, esto tiene unas razones evolutivas, el hecho de que solo se pueda tener un niño por cada periodo fértil, por así decirlo, rara vez 2, 3, pero sería muy raro, ¿de acuerdo? Normalmente lo normal es 1 y eso hace que evolutivamente haya sido interesante ese tipo de reproducción, ¿no? Somos de ese tipo de especies que se centra en, digamos, la calidad y el porcentaje de éxito en la reproducción y no en el número, ¿no? La mayoría de los animales apuestan por el número. Y en el caso de los mamíferos somos de los pocos, ¿no? También están los elefantes, también hay más, ¿no? Pero no son ni de lejos la mayoría los que suelen tener una sola cría, ¿no? Herbívoros, habitualmente también, pero bueno. Bien, entonces dice abiertamente, vemos que muchos de estos rasgos proceden de la subordinación de la mujer a la especie. Ya introduce esa subordinación de la mujer a la especie, ¿no? Como la mujer se ha encargado de la reproducción, muchas de sus diferencias biológicas vienen de esa subordinación, de ese papel. Eso es lo que ella llama en ocasiones la servidumbre de la maternidad. Por ejemplo, hay ciertas funciones en la reproducción de la especie humana que evidentemente son exclusivas de la mujer. La gestación y la lactancia, sí se opta por la lactancia, y en ese sentido hay que destacar y hay que defender siempre que la lactancia ha de ser una opción de la mujer, ¿de acuerdo? Bien, es la conclusión más llamativa de este examen. De todas las hembras de mamíferos, afirma, es la más profundamente alienada en el sentido de que está subordinada a la especie, ahí tiene ese sentido de alienación, ¿de acuerdo? Y la que se resiste más violentamente a esa alienación. ¿Por qué? Porque es un ente libre, ¿no? Porque es un ser humano, y entonces frente a eso está esa oposición. En ninguna el sometimiento del organismo a la función reproductora es más imperioso ni más difícilmente aceptado. ¿De acuerdo? Más abajo dice, estos elementos biológicos son de enorme importancia, no lo niega. Desempeñan en la historia de la mujer un papel de primer grado. Son un elemento esencial en su situación. ¿Os acordáis del concepto de situación? Pues aquí aparece, no es casual. Y en todas nuestras descripciones ulteriores nos referiremos a ello. Sin más, es decir, esas diferencias están. Ahora, de esas diferencias no podemos extraer esas diferencias culturales. ¿Me explico? Eso es donde está el error. Entender que porque haya un cierto dimorfismo sexual, eso ha de suponer una diferencia en todos los ámbitos en los que se desarrolla la mujer. Dice, como ha dicho acertadamente Merleau-Ponty, el hombre no es una especie natural, es una idea histórica. La mujer no es una realidad inmutable, sino un devenir. ¿Qué quiere decir? Pues que el ser humano, sí, vamos a ver, somos un animal, efectivamente, pero ¿qué quiere decir Merleau-Ponty con que no es una especie natural? Que es una idea histórica. El ser humano, ¿no? Esto es casi filosofía básica, ¿no? Tenemos cultura, ¿no? La diferencia entre naturaleza y cultura, y en nosotros pesa más la cultura que la naturaleza. Es decir, por medio de la cultura podemos anular cualquier elemento natural de nuestra existencia. Podemos incluso decidir no comer hasta morir por cuestiones ideológicas, las huelgas de hambre, por ejemplo. Eso va en contra de todo instinto. Somos capaces de reducir nuestros instintos al máximo. Nuestras determinaciones biológicas están allí como un condicionante, pero no son insuperables. No sé si me está quedando muy abstracto la explicación de hoy, pero bueno. Desde la perspectiva que adopto, la de Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, el cuerpo no es una cosa
es una situación, es nuestra forma de aprender el mundo y el esbozo de nuestros proyectos. Es decir, el cuerpo es nuestra forma de estar en el mundo, es una situación, ¿de acuerdo? Lo veíamos en Sartre el otro día. Ahora bien, eso no ha de determinar nuestro destino, ¿de acuerdo? Aparte de eso, ¿no? La idea de que, dice, en realidad estos hechos son innegociables, pero no tienen sentido en ellos mismos. Por ejemplo, la supuesta debilidad de la mujer. Dice, esa debilidad suele estar a la luz de los objetivos que el hombre propone, de los instrumentos de que dispone y de las leyes que se impone. Es verdad. Dices, el hombre es más fuerte, bueno, pero por ejemplo la mujer, por esa constitución física, tiene más posibilidades de sobrevivir a periodos de hambruna que el hombre, por ejemplo. O para sobrevivir necesita menos alimentos que el hombre, que muchos hombres, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, consideramos que la mujer es biológicamente más débil desde la perspectiva del hombre, porque es el hombre el que ha impuesto esas normas y esas reglas. ¿De acuerdo? Vale. Eso es lo que dice a propósito de la biología. Es decir, no niega, evidentemente, que haya unas diferencias biológicas, pero las circunscribe a lo que se ha de circunscribir, que es al campo de la biología. Es decir, de las diferencias biológicas no se puede extraer una diferencia cultural, una diferencia jerárquica social. No explica por qué la mujer ha ocupado siempre una situación inferior respecto al hombre. Vale. Respecto al psicoanálisis, a ver, os explico grosso modo, tampoco quiero profundizar mucho en este tema, me interesaba más el tema de la biología porque creo que es un tema que todavía hoy sigue teniendo cierta actualidad y ya llevamos 20 minutos. Pues bien, respecto al psicoanálisis, la sexualidad fue una de las cosas que más le interesó a Freud. Freud dice que por nacimiento todos somos bisexuales. A ver, vamos a ver, lo que para Freud es la bisexualidad no tiene nada que ver con la bisexualidad para nosotros. En realidad, lo que debería decir Freud es lo que entenderíamos nosotros una especie de asexualidad o sexualidad indeterminada. Entonces, a los 4 o 5 años se produce una cosa que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Entonces, grosso modo, el complejo de Edipo es que el niño se siente atraído por su madre y quiere y ve a su padre como un rival, ¿no? Entonces de esa lucha, digamos, surge la frustración hacia ese deseo y entonces se proyecta hacia otro objeto de deseo que son las mujeres en general. Y en el caso contrario, en la mujer, la niña lo que pretende es atraer el deseo del padre, ¿de acuerdo? Bien, esto si os dais cuenta, os acordáis lo del otro día del positivo y el negativo, el hombre como sujeto y la mujer como objeto, pues va en la misma relación, en el mismo pack. Respecto a la sexualidad, todavía hoy permanece esa idea, ¿no? del carácter activo del hombre frente al pasivo de la mujer. Yo siempre os digo lo mismo, claro, esto en clase, no estamos dando clase, pero en clase cuando hablamos estos temas, por supuesto, hombre, pero eso era antes, ahora ya no, tal. Sí, eso es cierto y no. Porque yo os digo lo mismo. Cuando vais a la discoteca, si a cualquiera de vosotros chicos os gusta una chica, por mucho que os dé corte y tal, intentaréis acercaros y tal. Sin embargo, normalmente cuando pregunto, ¿y vosotras chicas qué hacéis? Pues no me decís, voy y hablo con el chico que me gusta. No, pues lo miro, le sonrío, tal, mandangas. Es lo mismo de Freud y el complejo de Electra. Es decir, atraerlo. No vais, sino que lo intentáis atraer. Es decir, que el tópico sigue estando ahí. Claro, eso ha hecho, ¿no?, que siempre se haya entendido, ¿no?, que la sexualidad del hombre y la sexualidad de la mujer han sido distintas. Aquí hay un texto, dice, Freud no se preocupó demasiado por el destino de la mujer. Está claro que calcó su descripción sobre el destino masculino limitándose a modificar algunos aspectos. Es decir, para él la sexualidad auténtica era la del hombre y no la de la mujer. Antes que el sexólogo Marañón, ¿quién es este Marañón? Gregorio Marañón, el del hospital, y creo que tiene una calle también en Catarroja. Pues dice, ojito, podemos decir que la libido, es decir, el deseo sexual,
como energía diferenciada, es una fuerza de sentido viril. Lo mismo diremos del orgasmo. Toma ya. Para él, las mujeres que alcanzan el orgasmo son mujeres viriloides. El impulso sexual es de dirección única. Toma ya. Yo siempre que leo esto me pregunto, ¿qué pensaba de esto la mujer de Gregorio Marañón? Según este hombre, las que tengáis un orgasmo es que sois medio hombres. Vale. ¿Qué demuestra todo esto? Se demuestra que el sujeto psicológico por excelencia ha sido siempre el hombre. ¿De acuerdo? Y la mujer se ha seguido entendiendo eso como la alteridad, como lo que no es el hombre. Claro, esa tendencia a pensar que psicológicamente las mujeres son distintas que los hombres, eso es algo que todavía pervive hoy en día en cierta manera de entender la psicología. Entender que esas diferencias son esenciales, ¿no? De nuevo al eterno femenino del que hablábamos. En el temario de psicología, por ejemplo, y en algunos libros de texto, aparece eso de que el cerebro del hombre es distinto al de la mujer, que psicológicamente los hombres y las mujeres son distintos. Sin embargo, parece ser que las únicas diferencias que hay son las que tienen que ver con las funciones genitales. Eso, como ya decía Poulain de la Barre, había un estudio en la Universidad de Tel Aviv que había dicho, bueno, vamos a ver lo que siempre se ha dicho, ¿no? Por no hablar de lo de los hemisferios, ¿no? Las mujeres usan más, no sé si el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, no lo sé, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Que nuestro cerebro funciona de manera distinta, por no hablar de, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? En sentido, digamos, que tiene que ver con que las emociones, ¿no? La amígdala en la mujer, mientras que en el hombre no, porque es más racional, todas esas cosas que a mí me dejan fascinado porque, sinceramente, los hombres y las mujeres que conozco no veo yo esa diferencia cuando hablamos, cuando tal. Otra cosa son las relaciones amorosas o de pareja, que bueno, pero ahí hay una diferencia, pero una diferencia que viene dada por la propia constitución de pareja, que muchas veces a su vez es heredera de una determinada, de todo un background histórico-cultural. Pero bueno, en cualquier caso, hicieron un estudio para ver y encontraron que menos del 10% de los cerebros de la mujer, creo, y mucho menos de los del hombre funcionaban como se supone que tienen que funcionar con los hemisferios y tal. Los que sois de ciencias concluiréis que esa diferencia no tiene ningún valor científico. ¿Y qué demuestra eso? Que en realidad todo estudio que vaya a intentar explicar las diferencias entre el funcionamiento cerebral del hombre y de la mujer parten de un sesgo cognitivo, a saber, ha de haber una diferencia entre el funcionamiento del cerebro del hombre y la mujer, algo que no está demostrado, que no tiene ningún fundamento, es un sesgo cognitivo de libro, ¿de acuerdo? Eso es el caso clásico de, a ver, aquí hay una diferencia que se tiene que ver en el cerebro, ¿no? Cuando teóricamente se debería funcionar de otra manera, ¿no? Ver si cómo funciona el cerebro y observar si hay diferencias unidas al sexo en el funcionamiento cerebral. Pues esto es lo que hay. Bueno, muy brevemente sobre el materialismo histórico. Ella analiza todo lo que dice Engels. Engels tiene un texto sobre la familia y básicamente, voy a intentar resumirlo en un minutito. Engels, sabéis que escribió con Marx el manifiesto comunista, todo eso, ¿no? La idea que ha tenido siempre el marxismo ha sido que, por así decirlo, el machismo, el patriarcado, ha sido el resultado de un sistema económico capitalista. Todavía me encuentro eso a menudo, ¿no? Eso les llevó a cometer un error, y es pensar que superado el capitalismo no habría diferencia entre hombre y mujer. Bien, hasta en Rusia las mujeres siguen siendo mujeres, ¿no? Que leíamos al principio, ¿no? Históricamente el bloque soviético ignoró, ¿no? Aunque la mujer en muchos aspectos tenía una situación mejor que en muchos sitios de Occidente, eso hay que reconocerlo, en otras no, por ejemplo en el poder.
En el bloque del este no hubo esas figuras no poderosas, que no hubo una Thatcher, por ejemplo. Pues bien, y si lo hubo fue por razones de parentesco. La mujer de Mao, la mujer del... ¿Cómo se llamaba? El de Albania, que sigue viva, que tiene 99 años, de Hoxha. Pues está viva. Pues bien, quitando ese tipo de personajes, pues normalmente no había mujeres poderosas, ¿no? Esa idea de que el patriarcado era el resultado del capitalismo ha sido uno de los errores históricos de la izquierda, en mi opinión, con este tema del feminismo, y ha hecho que a menudo el feminismo haya quedado en un lugar secundario en la agenda de buena parte de muchos partidos de izquierdas, ¿no? Históricamente. Últimamente eso ha cambiado, pero la realidad es esa. La realidad es que si uno observa, por ejemplo, mujeres poderosas, incluso en España, te encuentras con la curiosidad de que sí, efectivamente, supone que la izquierda se haya defendido los derechos de la mujer y del hombre, o sea, los derechos de la mujer, ¿no? Y la igualdad entre la mujer y el hombre, quería decir, y sin embargo nos encontramos con que la primera presidenta de comunidad fue mujer, fue mujer del PP, de un partido de derechas. Nos encontramos que, por ejemplo, la primera vez que una mujer fue presidenta de una gran superpotencia internacional fue la Thatcher, que era muy conservadora, o por ejemplo el caso de Valencia, con Rita Barberá, que fue una alcaldesa, ya estaba antes Clementina Ródenas, pero digamos que ha sido una mujer que ha ejercido el poder durante 25 años de una manera muy manifiesta, ¿no? Y era de derechas también. Pero bueno, eso como paréntesis. Sí que es interesante ese error que permanece ahí, ¿no? De relacionar patriarcado y, y capitalismo o liberalismo, que a mí también me parece un sesgo cognitivo, ¿no? Me parece que parte de la idea de que son lo mismo, y no tienen por qué ser lo mismo. A menudo se comete el mismo error en ese aspecto, ¿eh? Vale. Bueno, pues con esto he acabado. Ha sido bastante denso. Chao.